Buenas tardes, gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares un martes más, esperando que la palabra que el Señor paró en mi corazón y que puso en mi boca sea de bendición para su vida, para su familia, para su casa y aún para mi vida, y que pueda cumplir el propósito por el cual Dios la envía. Mire, el Señor me hacía recapacitar, ¿verdad? Que cuando uno se convierte al Señor y empieza su caminar, pues empieza buscando obedecerle, buscando cumplir sus mandamientos, buscando ser fiel, ¿verdad? Pero en el camino que vamos avanzando y evolucionando, nuestro proceder debería ir un poquito más allá. Ya no solo en buscar obedecer a Dios y en no ofenderlo, sino en buscar agradarlo. Y meditando en eso, empecé a ver en la Biblia algunos beneficios que hay cuando una persona agrada a Dios con su caminar, con su comportamiento, con su forma de vivir. Y eso es lo que le quiero compartir en esta oportunidad. Los beneficios que se alcanzan, si se puede decir así, cuando estamos caminando de manera que agradamos a Dios. Si me acompaña a Hebreos 11:5, dice: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, mire, aquí vemos el beneficio que es que fue trasladado, ¿verdad? Que no vio muerte y que pues sin sufrir, sin pasar por ese proceso, Dios se lo llevó vivo. Y pues aunque estamos viviendo un tiempo final y que sabemos que la venida del Señor se acerca, este beneficio no solamente es para escapar de lo que viene para la tierra, sino que puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Miren, Enoc lo vivió miles de años atrás y fue como una recompensa de alguna manera por haber agradado a Dios, por haber caminado con Dios. Y pues tal vez a muchos les puede dar temor de alguna manera el decir, yo no quiero ser arrebatado todavía. Pero déjenme decirle que si entendiéramos, si viéramos, si viviéramos, si palpáramos lo que nos espera del otro lado, estaríamos anhelantes de este galardón, del poder ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos en un momento y empezar a gozar de las bendiciones que hay del otro lado. Pero volviendo a los beneficios, realmente el haber recibido testimonio de que estaba agradando a Dios con su proceder, eso es lo que me quiero enfocar un poquito ahorita, ¿verdad? Porque es cierto, hay beneficios y bendiciones que Dios va dando por agradarle, pero qué rico se siente como hijo de Dios el poder recibir el testimonio de decir, estoy agradándolo, le agrada mi caminar, le agrada mi hablar, le agrada mi pensamiento, le agrada mi proceder, porque dice la palabra que Dios es el que escudriña los corazones, ¿verdad? Que nadie, aunque usted mire al hermano, a la hermana que está cerca de usted y lo mire, ala, qué bonito el hermano, cómo predica, qué bonito su caminar, qué bonito, realmente nadie conoce lo que hay en el fondo de su vida, de su corazón, solo el Señor. Y cuando el Señor se agrada de eso, Él empieza a dar, por medio de estos galardones, a dar testimonio de que le estamos agradando. Entonces, mire, eso me inquietaba de alguna manera a buscar esos beneficios para saber de alguna manera con esto si yo estoy agradando al Señor o no con mi vida, además de gozar de los beneficios, ¿verdad? Entonces, mire, Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces, mire, aquí para empezar, a mí me encanta hablar de la fe y yo creo que es un tema bien extenso y nunca se va a agotar. No vamos a hablar de eso en este momento. Pero para empezar aquí debemos de pararnos y analizar nuestra vida y darnos cuenta cómo estamos viviendo. ¿Será que nuestro día a día, nuestro caminar, las situaciones por las que atravesamos reflejan que tenemos fe, que vivimos por fe? Porque si en nuestro proceder hay temor de lo que va a pasar, por ejemplo, del mañana, podría ser que nuestra fe no esté tan fuerte como creemos. Si en nuestras situaciones en las que Dios ya nos ha prometido algo, viene duda a nuestro corazón, podría ser evidencia de que nuestra fe tal vez no está tan fortalecida. Y es momento de parar, recapacitar y decirle al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero que mi fe sea fuerte, yo quiero que tú fortalezcas mi fe. Y mire, en estos momentos tan inciertos, tan difíciles, el mantenerse en fe, pues es básico, ¿verdad? Es importante, no solo por
porque queremos agradar a Dios, sino porque todo alrededor es tan cambiante. Y eso puede hacer que aunque tengamos una fe sólida, se venga desmoronando, se venga debilitando. Yo leía un pensamiento en un devocional que estaba leyendo que decía algo así: lo que desmorona la fe no es la duda, es estar demasiado seguro de las cosas equivocadas. Y yo me ponía a pensar, a veces decimos, yo voy a confiar en el Señor, yo voy a creer en el Señor y no voy a dudar, pero empezamos a estar muy seguras de conceptos equivocados. Y esos conceptos se van a ver afectados por lo que estamos viviendo en el día a día, porque Dios nos ha prometido algo. Vamos a poner un ejemplo para no poner a ninguno de los que estamos acá o de la situación que estamos viviendo, pero vamos a poner un ejemplo X, ¿verdad? Dios nos prometió este año un año de recuperación en todos los aspectos de nuestra vida. Pero algo que se está viendo afectado ahorita mucho es la economía. Y el pensar en que una economía se va a recuperar en una persona de un momento a otro, pues humanamente es difícil. Porque pues sigue habiendo escasez de trabajos, sigue incierto el futuro. Y si la persona empieza a fijarse en las cosas materiales, en las cosas que se ven en el entorno, su fe puede empezar a desmoronarse porque pues pensará así, o sea, Dios dijo que me iba a recuperar, pero yo no miro que tenga trabajo próximamente, ni en esta semana, ni tengo siquiera entrevistas, ni siquiera me han llamado y pasé todas unas 6 meses, 7 meses sin trabajo y ahorita ¿qué voy a hacer? Y entonces esa fe fuerte que estaba creyendo en la promesa de Dios se empieza a desmoronar por estar demasiado seguro de las cosas que se están viendo, que se están viviendo, en lugar de asegurarse en el único que no varía, que es fiel y que si algo prometió, lo va a cumplir. Entonces es un momento de que empecemos a ser fortalecidos en nuestra fe para empezar a ver los beneficios de Dios en nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como decíamos, vamos a cambiar nuestro concepto, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las situaciones que estás viendo ahorita, mire, qué mejor ejemplo que esta pandemia nos permitió entender que todo lo que vemos es temporal y cambia de la noche a la mañana. Lo que hoy consideramos seguro puede cambiar de la noche a la mañana. Mire, me ponía a pensar tal vez personas que tenían su vida asegurada, digamos, como por ejemplo, vamos en grande, un dueño de un hotel. Mire, no sé qué tan rentables sean los negocios de hotelería, pero un buen hotel, un hotel grande, un hotel de marca, pues tenían sus ingresos fijos, ¿verdad? O sea, seguros, y ya sabían qué cantidad de eventos apartaban en el año, qué cantidad de visitantes llegaban en el año, y a veces ya no había cupo ni para eventos ni en habitaciones. Pero este año vino a desmoronar eso. Los restaurantes siempre mantenían gente, comida, y todos esos tipos de negocios se vieron afectados tan rápido. Cosas que se ven, cosas palpables, cosas en las que tal vez habían puesto su seguridad. Dios nos permitió entender que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, como el creer en Dios, como el esperar en Dios, son eternas y trascienden más allá del momento de lo que podamos estar viviendo. Juan 20:29 dice, Jesús les dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces, mire, si queremos agradar a Dios, si queremos recibir de los beneficios, las bendiciones, para que no suene tan material, las bendiciones de agradar a Dios, es básico que creamos sin haber visto, que cambiemos esa manera de pensar en que solo lo que estamos viendo vamos a creer, porque entonces eso ya no sería fe. Si creemos en lo que vemos, eso ya no es fe. Y Dios quiere que vivamos por fe, que caminemos por fe y que lo agrademos. Entonces, mire, vamos a hacer un breve recuento. Entonces, uno de los primeros beneficios que se pueden obtener al agradar a Dios es el ser arrebatado, el recibir testimonio de parte de Dios, pero sobre todo el ser arrebatado, el ser trasladado a una nueva dimensión. Acompáñeme a Eclesiastés 2:26. Dice, porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas el pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios.
Eso también es vanidad y correr tras el viento. Entonces, mire, yo veo aquí varios beneficios en este mismo verso, ¿verdad? Y el primero dice que Él da sabiduría. Y mire, en la palabra vemos varias invitaciones a buscar la sabiduría, a pedir la sabiduría, a buscarla como el oro y la plata, ¿verdad? Dice que el que si la busca como el oro y la plata ciertamente la hallará. Pero a veces hemos propuesto a nuestro corazón y le hemos pedido al Señor que nos ayude a ser sabios y a tomar decisiones sabias y a proceder sabiamente. Aquí vemos esto como un beneficio. Si nuestro caminar empieza a tratar de agradarle en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, como consecuencia el Señor va a hacer que nosotros alcancemos esa sabiduría. Nos va a dar conocimiento. Más tarde vamos a ver a Salomón, que fue un hombre que pidió al Señor de alguna manera sabiduría, inteligencia, conocimiento para liderar a un pueblo. Y realmente es algo que como padres de familia, como cabezas de casa, como encargados de niños, ¿verdad? Hijos, debemos de pedirle al Señor todo el tiempo sabiduría y conocimiento para poder enseñar a nuestros hijos, para poder instruirlos, para poder guiarlos por el camino, porque la verdad es que las situaciones con las que se viven, yo le decía a mi esposo una vez, ¿verdad? Tenemos 4 hijos y cada uno viene ninguno viene con instrucción, ¿verdad? Pero cada uno viene con una forma diferente. Y cuando uno empieza con el primero y dice, bueno, ya sé cómo se hace, ¿verdad? Y el segundo viene y rompe todo el esquema y así. Entonces, cada uno tiene una personalidad y un carácter diferente y solo la gracia y el favor de Dios nos pueden ayudar a esa sabiduría y ese conocimiento para saber qué hacer en cada momento. Y mire, si usted procura agradar al Señor, el Señor le va a dar ese conocimiento, esa gracia, esa sabiduría, de manera que cuando usted salga con una solución, digamos, al problema que se está viviendo, se va a quedar hasta admirado, decir, uy, ¿y de dónde se me ocurrió eso, verdad? Y sepa que no fue usted, sino que fue la misericordia de Dios que dice, mi hijo, me agrada tu proceder, te voy a ayudar. Aquí va sabiduría, aquí va conocimiento para que sepas qué hacer y cómo hacerlo. Decía también gozo. Mire, qué bendición realmente el poder ser poseedores de gozo. El no solo estar contento cuando todo está bien, sino el estar gozosos, alegres, en cualquier situación, buena o mala. Y ser de alguna manera también fuente de gozo, no solo para los de nuestra casa, que los que nos conocen sientan esa deleite, placer al acercarse, al compartir, al convivir contigo, porque eres una fuente de gozo, eres una fuente de alegría, que es un regalo que Dios te puede dar si procuras agradarle a Dios. Pero mire, la Biblia, lenguaje sencillo, menciona esta última parte, dice, y lo hace estar alegre, dice en el verso, ¿verdad? O sea, traduce el gozo como que Dios te hace estar alegre. Qué lindo, hermanos, de veras que todo el tiempo estemos alegres, que no necesitemos estar viendo cosas o promoviendo situaciones para estar alegres, sino que seas tú el que estás alegre y tu alegría porque eso se pega, se contagia, así como se contagia el mal humor, como se contagia el sueño también, ¿verdad? Se contagia la alegría, se contagia la risa y que tú puedas ser de alguna manera una fuente de alegría como beneficio de haber agradado a Dios. Pero mire, la última parte me gusta mucho, yo creo que a usted también, y dice que hace que otros trabajen y acumulen para darte a ti, que un pecador, un impío, alguien que no está procurando agradar a Dios, tal vez está afanado trabajando y tú solo estás buscando agradarle y por eso de repente viene y el que trabajó, se esforzó y acumuló, el Señor hace que sea para ti. Y entonces eso me permite ver también que en vano, como habla también Eclesiastés, en vano nos afanamos por el trabajar, que no es de nosotros el buscar afanar. No quiere decir que no trabajemos, quiero ser clara con eso, ¿verdad? Porque también la Biblia dice que el que no trabaja y que no coma, pero que no trabaje con afán, que trabaje con gozo, con alegría y que trabaje como para Dios y no como para los hombres. ¿Qué significa eso? Que aún con su trabajo va a buscar el ser fiel, el dar testimonio y el agradar a Dios con el trabajo que haga, sea lo que sea. Y de esa manera Dios va a venir y va a hacer que alguien más esté trabajando, acumulando y te va a dar a ti. Pero en la medida de que nuestro enfoque, nuestra prioridad no sea el afán, el trabajo, sino que sea el buscar agradarle a Dios. Y mire, y como la Biblia
se complementa y siempre nos da versos para rectificar, para afirmar lo que nos quiere decir. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra prioridad debería ser buscar el reino de Dios y su justicia, buscar el agradar a Dios, buscar lo que trasciende, no lo que está aquí, como dice la misma palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, tesoros que los corrompe el óxido, dice la polilla, sino que hagámonos tesoros en el cielo. ¿Cómo nos hacemos tesoros en el cielo? Buscando el reino de su justicia, buscando agradarle a Él en nuestro proceder, buscando servirle a Él, buscando caminar de una manera en la que pues sí, estamos todavía aquí en la tierra, pero no nos importa o no nos esforzamos o no nos preocupamos por lo que está aquí, por lo que podemos ver, sino que nuestra mente, nuestra vista está más allá de lo que no podemos ver aquí, pero que va a trascender a una eternidad para nosotros. Y mire, dice, esas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos van a añadir? La comida, porque dice, no os preocupéis por la comida. En los versos 25 al 32 puede usted leer: no os preocupéis por la comida, por la bebida, por el vestido o aún por la salud, ¿verdad? Eso quiere decir entre líneas si leemos todo el verso. Eso nos lo va a añadir el Señor. El Señor nos va a añadir comida, bebida, vestido y salud. Y esa palabra añadir es la palabra griega 4369, que es prostisemi, que significa colocar adicionalmente. O sea, además de lo que tienes, el Señor te va a adicionar, te va a agregar, te va a sumar comida, vestida, salud. Poner al lado, aparte de lo que tienes, Él te va a dar más. Anexo. O sea, yo entiendo aquí, ¿verdad? Que como el Señor es un Dios de abundancia, ¿verdad? Él no da escasamente, sino que Él da abundantemente. Dice, Él da medida apretada, rebosante, remecida, dice la palabra. Entonces, no solo te va a dar lo que ya tienes, sino que te va a anexar más, te va a agregar más, te va a añadir más. Significa agregar también, significa aumentar, significa conceder y significa proveer. Entonces, si Dios nos está diciendo en su palabra que Él nos va a proveer, que Él nos va a aumentar, que Él se va a encargar de que todas esas añadiduras, que todas esas cosas porque más abajo en otros versos dice que los gente del mundo busca, pero nosotros no somos del mundo. No debemos de ir detrás de eso, debemos de caminar en pos de agradar a Dios, en pos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo esto va a venir como consecuencia, como un regalo, como una bendición, como un extra, como un agregado. Y como dijimos, como Dios no da poquito, sino da más abundantemente lo que pedimos o entendemos. Entonces, reposemos en el Señor y busquemos agradarle a Él, porque hay otros que ya están trabajando para darte a ti cuando llegues a la estatura de que le agradas a Él. Y hermanos, qué bendición realmente, no solo el recibir esa añadidura, ¿verdad? No solo recibir eso que alguien más está trabajando, sino que cuando te llegue, que podamos entender que es de alguna manera Dios dando testimonio de que vas en el camino que le agrada, que tu caminar le agrada, que tus pensamientos le agradan. Primera de Reyes 3:10, vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice, está hablando de Salomón. Si usted se recuerda, a Salomón le dieron el reino muy joven, era un reino grande, el reino de Israel. Y Dios se le aparece en una visión y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y vamos a ver aquí por partes, para no leer los 3 versos, la petición de Salomón y cómo Dios se agrada de esa petición. Y dice, el Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Voy a concederte lo que has pedido. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Entonces, mire, la petición de Salomón, se la voy a desglosar aquí para no ponerla completa. Salomón le pidió, Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le pidió un corazón con entendimiento para juzgar bien a tu pueblo. Pidió sabiduría de alguna manera. Y el Señor le concedió todo lo que había pedido. Así le dijo, te concedo todo lo que has pedido. Te concedo sabiduría, inteligencia, entendimiento. Pero dice, también te concedo lo que no has pedido. Y si usted lee en los versos anteriores que mencionaba, dice, no pediste riqueza, no pediste la vida de tus enemigos. Entonces dice,
te voy a conceder lo que no has pedido. O sea, además de la sabiduría, le concedió riqueza. Y si usted lee la palabra, dice que él llegó a ser el hombre más rico, el rey más rico de toda la tierra. Pero también entiendo que le concedió la vida de sus enemigos. No hubo reino que se levantara para pelear. Era una época de mucha batalla por conquistar territorios, por avanzar en reinos. Y en el tiempo de Salomón no hubo quienes pelearan porque Dios le concedió la vida a sus enemigos. Pero dice, y además te voy a dar riquezas añadidas, dice, gloria como no la habrá entre los reyes. Entonces, mire, en medio de todo, cuando la petición de Salomón le agradó, Dios le dio lo que había pedido, lo que no había pedido, que tal vez Dios pensó que eso era lo lógico que hubiera pedido, digámoslo así, o que los demás reyes pedían. Pero además le dio sabiduría, gloria, y le añadió como nunca antes había habido. Tanto así que si usted lee, vemos que la reina de Saba, lo menciona, me imagino que hay muchos más que llegaban a ver, dice que la fama, la riqueza, la gloria de Salomón llegaba a reinos tan lejanos, que ella emprendió un viaje largo, relata la palabra, para ir a ver si era cierto, para ir a maravillarse de lo que en todos lados se estaba dando. Entonces, cuando agradamos a Dios, incluso con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, el Señor nos va a conceder lo que pedimos, nos va a dar lo que no pedimos y nos va a agregar. Y entre las cosas que nos va a agregar puede ser que nos dé esa honra. Aparte de la riqueza puede ser que nos dé esa honra, que los demás te vean y vean algo diferente, vean algo que llama la atención, ¿verdad? Y que tal vez vayas a ser objeto de, ya quiero conocer, quiero platicar con esa hermana porque es sabia, porque se ve que Dios la usa, y eso realmente es un galardón de parte de Dios, como un testimonio de que tu vida le está agradando a Dios, que tu proceder le está agradando al Señor. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a agradarlo cada día con nuestras acciones, pero aún con las oraciones. Mire, la palabra dice que no sabemos pedir como conviene y que por eso nos dejó al Espíritu Santo, para que nos enseñe a pedir, a clamar como se debe. Entonces, debemos de tener esa comunicación constante con el Señor, pero tal vez con humildad al principio, llegar delante de Él y decir, Señor, sí, realmente no sé pedir como conviene, pero sí sé que me has dejado tu Espíritu Santo, así que antes de que empiece a orar, antes de que empiece a abrir mi boca sin sabiduría, sin entendimiento, pon en mi boca las palabras que te agraden. Más o menos como le dijo Esther al eunuco, ¿verdad? Cuando llegó y le dijo, ¿qué quieres? ¿Se acuerdan que Esther estaba siendo preparada para casarse con el rey? Y llegó el eunuco del rey y le dijo, todo lo que está aquí, me imagino que habían vestidos de moda, zapatos, joyas, todo, ¿verdad? Pide todo lo que quieras. Y ella no pidió lo que ella hubiera querido, sino que le dijo algo así, parafraseado, ¿verdad? Dime tú qué es lo que le agrada al rey. Entonces, que cuando nos vayamos a poner a orar, por muy sencilla que sea tu petición, por muy básica que sea, el doblar rodillas y el Espíritu Santo, enséñame, guíame, pon en mi boca las palabras para que yo pida de acuerdo a lo que le agrada a Dios, que mi petición, mi oración sea una petición agradable delante de Dios, porque cuando Salomón oró así, se le concedió lo que pidió, lo que no pidió y además se le agregó. Entonces vale la pena el que procuremos agradar al Señor aún con nuestras peticiones. Salmo 37, 23 y 24 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agradan. Su modo de vivir podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor los sostiene de su mano. Entonces, mire, yo veo aquí también algunos otros beneficios, otras bendiciones de las personas que le agradan al Señor. Dice que Él afirma los pasos. Entonces, miren, yo creo que ninguno de nosotros podemos estar seguros de que nuestro caminar es el correcto en todas las áreas de nuestra vida, en lo laboral, en las decisiones que tomamos, en nuestra casa con nuestros hijos, en cualquier área. No podemos estar seguros de que estamos dando el paso correcto, porque somos humanos y nos equivocamos y no hemos llegado a ese nivel de sabiduría y estatura que deberíamos de tener. De lo contrario, ya hubiéramos sido arrebatados, ¿verdad? Pero vamos en ese proceso. Yo creo que en el temor del Señor, cada decisión que tomamos, pedimos al Señor que nos guíe, pedimos al Señor que nos ayude. Pero uno de los beneficios o de las bendiciones que hay para los que le agradan a Dios es que Él mismo afirma los pasos. ¿Qué significa eso? Que nos va a ayudar a dar pasos seguros, a tomar las decisiones correctas, a
a caminar por el buen camino. Y además dice, ¿verdad?, que tal vez puede tropezar, pero que no va a caer. Dice la palabra que Él endereza nuestros caminos, Él endereza nuestros pasos. Entonces, si le buscamos agradar, Él mismo nos va a decir, no, hombre, te equivocaste, venías por acá. Él mismo va a propiciar todo para que nos demos cuenta y enderecemos nuestro caminar. Acompáñeme a esta versión, siempre en el Salmo 37, en el verso 23, dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. La Biblia LA dice, ordena los pasos del hombre. La Nueva Traducción Viviente dice, dirige. La palabra de Dios para todos dice, guía. La Biblia en lenguaje sencillo dice, lo ayuda a mantenerse firme. Entonces, miren, si buscamos o si estamos agradando al Señor, Él mismo va a ordenar nuestros pasos. Si nos equivocamos en el camino, si cometimos decisiones apresuradas, Él nos va a ordenar. Él nos va a dirigir y nos va a mostrar el camino. Él nos va a guiar y nos va a ayudar a mantenernos firmes para no caer. Miren, este año 2020 que pasó fue un año difícil. Y yo te puedo apostar que en medio de todo el Señor estuvo enderezando tu camino, enseñándote el camino a andar. Había que, ¿cuál es la palabra de moda? Resiliencia. Ahora había que ser resiliente y avanzar y transformarse y cambiar. Y el Señor nos fue ayudando. Yo creo que a muchos de nosotros, si nos pusiéramos a recapacitar en todas las cosas que nos hizo avanzar y cambiar, y de alguna manera era afirmar nuestros pasos. Pero cuando le estamos agradando, eso se va dando como automático, ¿verdad? Como instantáneo. Él afirma nuestros pasos y en el plano espiritual. Mire, pues ahorita ya estamos nuevamente integrándonos a la iglesia. El apóstol anunciaba ayer en la mañana, en la oración de la mañana, que van a abrirse, primero Dios, más servicios presenciales para que podamos asistir. Pero pasamos mucho tiempo sin poder asistir a la iglesia como antes y quizá muchos se fueron enfriando, quizá muchos incluso se apartaron, pero te podría decir que hubo muchos que el Señor en su infinita misericordia, Él ve los corazones y Él ve las intenciones del corazón, y cuando procuramos, Él se agrada y lo toma como que ya fuera un hecho, ¿verdad? Al ver ese procurar agradarlo, ayudó o propició para que nos mantuviéramos firmes en lo espiritual y no nos alejáramos y no cayéramos y no nos desviáramos. Y en medio de todas las situaciones, tal vez incluso en medio de la prueba, te ayudó a mantenerte firme, a buscarlo con más intensidad, a no desviarte y no permitir que tropezaras. Pero si hubo situaciones, hubo momentos en la vida o algunos quizá en medio de la situación difícil y en medio de no estar tan cerca del congregarse, su pie tropezó y cayó. Quiero decirte que el Señor está ahí con la mano extendida para levantarte, para no dejarte derribado, para permitirte ponerte en pie nuevamente y en este nuevo año que viene, que estamos viviendo ya de recuperación, podamos recuperar todo aquello que tal vez por las situaciones, por diversas razones se perdieron. En este año el Señor va a propiciar esto para que recuperes todo aquello que se perdió. Todo, incluso un enfriamiento espiritual que pudiste haber estado viviendo, el Señor va a propiciar para que lo recuperes. Mire cómo dice esta versión. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Y mire, lo vimos en el área espiritual, pero este verso me permite verlo un poquito de alguna manera también en el área material, en el área física, en el área de trabajo. Tal vez tu negocio se tambaleó, tal vez cometiste decisiones equivocadas, pero si estás agradando al Señor, haces un recuento hacia atrás y te das cuenta que en medio de una situación difícil económicamente, donde muchos tuvieron que cerrar, tu trabajo, tu negocio, tu empresa se mantuvo en pie, se mantuvo en firme, y aunque tuvo tropiezos, el Señor te levantó, el Señor te sacó adelante, y viene el tiempo de recuperación, en el que tal vez para muchos van a seguir con situaciones complicadas, pero para ti y para mí está la promesa de un año de recuperación, de un año de recuperarte incluso económicamente, de un año en el que muchos te van a ver y van a decir, como decíamos en el martes pasado, grandes cosas ha hecho el Señor con todos estos.
en medio de momentos de prueba. Vas a vivir en una tierra de gozo, en una tierra de abundancia, una tierra de ver la luz de Dios resplandeciendo sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tus hijos, porque ese es el tiempo que el Señor decretó. Pero sobre todo lo vas a vivir como un testimonio de que estás agradándole al Señor. Cuando procuremos agradarle al Señor, ese testimonio se va a dar aún en nuestros trabajos, en nuestra vida laboral. Proverbios 16:7 dice, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Entonces mira, qué bendición, como le pasó a Salomón, que en el tiempo en que él agradó al Señor con su petición, no tuvo enemigos que le hicieran la guerra. De la misma manera, si tu vida está agradando al Señor, Él va a hacer que tus enemigos, como dice esta versión, mire, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con Él. Aquí el verso anterior hablaba de la vida del hombre, pero en esta versión habla de los caminos del hombre. Y el elemento común es que el Señor hace que esos enemigos se pongan en paz contigo. Qué bendición, hermano, que dice la palabra, ¿verdad? Que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que nos permite ver es que si no tenemos paz y no tenemos santidad, no vamos a poder ver al Señor. Y anhelamos, como hemos hablado en otras oportunidades, el ver su rostro, ya sea en una parucía, ya sea en una visión, ya sea en el arrebatamiento, como sea, pero anhelamos ver el rostro del Señor. Y no lo vamos a conseguir si no tenemos paz y santidad. Pero no vamos a conseguir la paz si hay enemigos, si tenemos todavía enemigos con los cuales tenemos que reconciliarnos. Y mire, reconciliarse con alguien cercano, con alguien querido es fácil, ¿verdad? Porque pues nos enojamos, nos dijimos cosas que no debíamos y llegar y pedir perdón, pues es sencillo. Pero hacerlo con un enemigo, con alguien al que le caes mal, con alguien al que no sabes ni incluso qué respuesta te va a dar, porque tal vez tú de tu parte vas a procurar llegar a ponerte en paz, pero tal vez la respuesta va a ser, no me interesa, ¿verdad? Pero si estás agradando al Señor, Él incluso va a mover esos corazones para que de ellos vayan y te busquen para ponerse a cuentas, para estar en paz. Te van a dejar de fastidiar. Aquel vecino que te ponía la música a todo volumen solo por molestarte, te va a dejar de fastidiar. Aquel que en el negocio llegaba a robarse tus clientes solo por hablándoles mal de ti para que ya no te buscaran, te va a dejar de fastidiar como consecuencia del testimonio de alguna manera de parte de Dios diciendo, mi hijo me está agradando. Entonces voy a hacer yo que todos sus enemigos se pongan en paz con él. Él ya no va a tener que buscar ponerse a paz, ponerse a cuenta, sino que yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar de que no tengan enemigos y yo me voy a encargar de que esos enemigos vayan y se pongan a cuentas con él. Y además como beneficio también te va a estar preparando para poder ver al Señor. Números 14:8 dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Entonces, mire, hay promesas de abundancia para nuestra vida. Hay promesas de una tierra en abundancia que tal vez hemos caminado en desiertos, en el camino a tomar posesión de esa tierra por muchos años. Pero cuando tu vida, tu caminar, tu proceder, tus pensamientos empiezan a agradar al Señor, Él mismo te va a llevar de la mano a esa tierra en abundancia y Él mismo te va a preparar todo para que tú tomes posesión de ella, como consecuencia de que estás agradando al Señor, como consecuencia de que tu caminar le agrada. Y mire, qué bendición entonces, porque pues empezamos con fe de alguna manera, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Con fe creyéndole a la promesa de esa tierra en abundancia. Pero luego nos damos un salto, cuando estamos agradando al Señor, nos damos un salto en que ya no va a ser con tus fuerzas, ya no va a ser con tu afán, ya no va a ser en procurar, sí, yo voy tras la tierra, yo voy a pelear contra mis enemigos, sino que el Señor mismo te va a llevar y te la va a entregar. Pero eso solo si tu caminar, tu hablar, tu pensar, tu proceder, tus oraciones, tus pensamientos agradan al Señor. Entonces, te invito, no he terminado, te invito a que procures agradar al Señor, que procures buscarlo, porque hay muchas bendiciones esperando a ser derramadas sobre tu vida y sobre mi vida, en la medida que procuremos caminar no solo obedeciendo, sino agradando al Señor.
Juan 8:29 dice, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Mire, qué bendición, qué promesa, qué regalo hay para el que agrada al Señor. Quiere decir que, dice el Salmo 23 también, ¿verdad? Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque su vara y su cayado me infunden aliento, ¿verdad? Pero nos está dando a entender que en nuestro caminar, en nuestra vida, nos va a tocar pasar por valles de sombra y de muerte. Nos está dando la bendición en el Salmo 23 que su vara y su cayado va a estar con nosotros. Pero si le sumamos este verso a esa promesa, a los que estamos procurando, agradando a Dios, como consecuencia de que lo estamos agradando, el Señor te está diciendo, no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Donde quiera que tú vayas, yo voy a estar. Y mire qué bendición el recibir esa promesa y el creerla. Porque aunque tal vez estés pasando un momento muy difícil ahorita, tal vez un problema de separación, miren, es increíble que en esta situación que se dio, muchos matrimonios, no necesariamente cristianos, pero algunos sí, al tener tanta convivencia juntos, al enfrentar esa situación, esos problemas, en vez de unirse, se separaron, hogares se dividieron. Y tal vez estás empezando una etapa de soledad, una etapa donde tal vez los que estaban cerca de ti te dejaron, te abandonaron, pero el Señor te está diciendo, si tú me has agradado, yo te prometo, yo te ofrezco, yo me comprometo a que nunca vas a estar solo. Y en medio de esa soledad física, digamos, soledad de los seres queridos, soledad humana, puedes experimentar la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios obrando poderosamente, sintiendo el amor del Señor, el abrazo del Señor, el cuidado del Señor, la protección del Señor. Eso, un regalo, un testimonio, diciéndote, tal vez las decisiones que tomaste por agradar a Dios te llevaron a esa separación, al decir, no, yo no sé a quién vas a servir, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Yo no sé qué camino vas a tomar, pero yo decido agradarle. Más o menos como pasó con Job, ¿verdad? Cuando estábamos viviendo momentos difíciles, que vino la esposa y le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Y luego ya no vuelve a aparecer. Yo me imagino que la decisión de Job fue decirle, bueno, yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo voy a seguir buscando y agradando a Dios a pesar de la situación que pueda estar viviendo. Y Job fue uno de los hombres que siguió agradando a Dios en todo su proceso. Dice que en ningún momento Job le atribuyó los propósitos a Dios. En ningún momento Dios negó al Señor ni le alegó, sino que en todo su proceso permaneció firme, agradándolo, aún con su manera de hablar. Entonces, tal vez esas decisiones te llevaron a un momento de soledad. Job se quedó solo, sin amigos, sin familia, sin esposa, sin familiares, como hablábamos la semana pasada. Pero aún así siguió agradándolo. Y ese agradarlo le sirvió para que como testimonio Dios nunca lo dejara, Dios nunca lo desamparara. Él siempre estuvo a su lado. Romanos 14, 17 y 18 dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esa manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Entonces, mire, aquí primero hay un como tip, de alguna manera, de decir, bueno, Señor, yo me apunto para tratar de agradarte. Y ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de agradar a Dios, no ese es el tema, pero vamos a dejar esas pinceladas ahí. Haciendo el bien, viviendo en paz y con alegría, vamos a agradar a Dios. Esa es una manera de servirle a Dios, viviendo de esta manera. Pero al hacerlo así, el galardón, el beneficio, el regalo que vas a recibir de parte de Dios por haberlo agradado, es que la gente te va a respetar. Y mire, cuando empieces a darte cuenta de que vienen y te dicen, por ejemplo, mire, le encargo que pida por mí, ¿verdad? ¿No? Algunos le dicen que rece, que ore, que pida por mí, porque a usted sí Dios lo escucha. Eso es un testimonio de parte de Dios, de alguna manera, que estás agradándolo. Es una honra de parte de la gente. Cuando reconocen que aunque te traten de hacer la guerra, aunque te traten de ponértela a cuadritos, es un testimonio de alguna manera de que estás agradándole a Dios. Cuando se acercan y ven algo diferente a ti, es Dios poniéndote una honra, Dios honrándote
y demostrándole a los demás que hay algo especial, que hay una cercanía de parte de Dios contigo. Está poniéndote honra, está permitiendo que otros vean que eres un linaje escogido, como tenemos la promesa, era un real sacerdocio, pero sobre todo que hay algo diferente de parte de Dios, que es un sello que Dios ha puesto sobre tu vida, que es una bendición que Dios ha preparado. Gálatas 1:10 dice: ¿A quién pretendo ahora yo ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si todavía tratase de seguir agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y mire, esto se contrapone con otro verso que dice, ¿verdad? O por lo menos yo así lo veo, o así oro a veces, ¿verdad? Señor, ayúdame a hallar gracia delante de ti primero y después de los hombres, y no al revés. Porque hay quienes tal vez se afanan por tal vez deficiencias que vivieron en su niñez, que necesitaban aprobación. Miren, hay tantas explicaciones psicológicas, si puede decirse así, de que el hijo de, no voy a decir el lugar, ¿verdad? Si el del medio, el de arriba, el de abajo, no importa, pero siempre buscaba la aprobación de los padres, siempre buscaba el ser aceptado, y eso se trasladó a su vida después ya de adulto, ¿verdad? Donde lo que busque es ser el favorito del jefe, ser el preferido del fulano, ser llamado, ser reconocido, y habría que recapacitar en este momento y ver si tu vida no es así, si tu proceder no es así. ¿Qué buscas tú? ¿A quién buscas agradar? ¿Buscas agradar a Dios con todo lo que haces o buscas agradar a los hombres? Porque también la palabra dice, ¿verdad?, que no se puede ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo, porque o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Y si nosotros buscamos agradar a Dios, muchas veces, no vamos a agradar a los hombres. Mire, para empezar con estas fiestas que ya pasaron, ¿verdad? Cuando buscamos agradar a Dios, nos abstenemos de algunas de ellas. Tal vez dejamos de ser populares o favoritos de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, ¿verdad? Por tomar esas decisiones. Pero al final estamos buscando el agradar a Dios, el servirle a Él, y como consecuencia esos beneficios, esas bendiciones, esos galardones que vimos van a empezar a manifestarse en nuestra vida como un testimonio de que le estamos agradando. Pero nos toca a nosotros decidir a quién escogemos, a quién servimos, a quién agradamos, si a Dios o a los hombres. Yo en mi caso personal busco o pretendo o persigo agradar a Dios primero, agradarle a Él y servirle a Él y esperar que Dios se agrade de mí con mi fe, con mi actitud, con mis oraciones, con mis pensamientos, con mi proceder, con mi caminar, y como consecuencia pueda yo disfrutar de esos beneficios y esos galardones. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y pidámosle el poder agradarle y el poder empezar a ver, porque mire, aunque el Señor a veces está manifestando y dándonos testimonio de esos galardones, a veces no los vemos. Pidámosle que nos permita ver con esos ojos espirituales esas bendiciones y poder ser agradecidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta bendita palabra, Señor, porque tú has preparado para nosotros, Señor, grandes bendiciones, grandes tiempos, Señor, gloriosos para nosotros, Padre. Ayúdanos a poder agradarte, Señor, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, Señor, con nuestro caminar, con nuestras oraciones, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que podamos hallar gracia delante de tus ojos y poder agradarte, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y que cuando estos beneficios, estas bendiciones, estos galardones empiecen a presentarse en nuestra vida, Señor, podamos percibirlos, entendernos, deleitarnos, Señor, y gozarnos en ellos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo. Desde ya te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Los espero, hermanos, con la ayuda del Señor, si Dios nos lo permite, el próximo martes en un servicio más de damas, y que el Señor nos hable, nos bendiga, nos visite y nos siga llenando de su gracia y de su favor, en el nombre de Jesús.